buenos días a todos nuestros oyentes y a quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. Son las 10 de la mañana de este domingo 24 de agosto y les damos la más cordial bienvenida al tercer episodio del podcast jurídico político del CEPJURI. Mi nombre es Erit Solimán Mamani Condori. Conjuntamente con mis compañeros nos vamos a adentrar en un territorio complejo y fascinante bajo el título Leyes problemáticas y mentes criminales. Un episodio donde exploraremos esa peligrosa intersección entre nuestro sistema legal y la psicología de quienes lo desafían. En nuestra agenda del día de hoy analizaremos temas cruciales como por ejemplo las controversias y modificatorias en la prescripción de la acción penal. También tenemos al persistente problema de los mineros ilegales y el intento fallido de la ley MAPE, los retos y avances de la ley universitaria, también los vacíos y virtudes de la ley de los delitos informáticos en el Perú. Y por último tenemos a la criminología como un tema de debate muy especial. Siendo una transmisión en vivo y en directo, su participación es fundamental. Los invitamos a dejar sus preguntas y sus comentarios en el chat de YouTube. Estaremos interactuando con ustedes durante todo este programa. Sin más, empecemos con el primer tema. Muchas gracias. Bien, ¿se me puede escuchar? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí se escucha. Buenos días. Ok, muchas gracias. El día de hoy, antes que nada, agradecer poder estar presente en este podcast jurídico-político acerca de ciertas leyes problemáticas y también una situación en cuanto a la criminología, ¿no? En esta ocasión quisiera iniciar con un tema relevante. Sin antes presentarme, mi nombre es Nadia Stephanie Calagüera Barca. Actualmente estoy cursando el 5º semestre de la carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, ¿no? Este tema, que es básicamente la prescripción de la acción penal, ya se había abordado a lo largo de mi semestre, ¿no? Ya en la norma, y que ustedes pueden encontrar evidentemente en el artículo 78 del Código Penal. Pero ya especificando en cuanto a la prescripción de la acción penal, cuando nosotros escuchamos prescripción, tenemos en cuenta que hablamos justamente de tiempos y de plazos. Más que nada, no es que su naturaleza jurídica solamente se base en el tiempo, pero que sin embargo se puede aludir a ello, ¿no? Recordemos que si bien el Estado tiene un deber de poder investigar, perseguir a aquellos presuntos sujetos activos de distintos delitos, hay que recordar que estas personas también tienen el derecho a no ser perseguidos prácticamente por toda su vida. Por eso es que hay un plazo de prescripciones que, si bien el Estado ya tiene un tiempo para poder investigarte, no implica que lo va a hacer durante toda tu vida, ¿no? Nosotros entendemos imaginemos que te denuncien y es una carga muy pesada que alguien puede llegar a tener, ¿no? Porque se tiene la presunción de inocencia, etcétera, y se sabe que si la persona tiene esa presunción de inocencia, la carga psicológica que trae consigo el estar siendo investigado es bastante grande, ya no solamente psicológica, sino en todo el aspecto que implica, por ejemplo, una serie de inhabilitaciones, suspensiones en sus trabajos, etcétera. A los presuntos autores de estos delitos es un poco complicado y viene a traer pues una serie de consecuencias. Entonces, sí es un tema delicado que ha sido abordado hace 2 años, hace 1 año se ha estado hablando bastante de ese tema. Ha vuelto a hablarse nuevamente hace como 2 meses. Es un tema medianamente actual, hay que decirlo, por el proceso de inconstitucionalidad que se había dado a la ley 31.751, la mal llamada tal vez ley Soto. Entonces,
nosotros tenemos ese escenario en el que colisionan dos derechos, ¿no? La seguridad ciudadana que brinda el Estado al estar investigando, persiguiendo a los autores de los delitos, a los presuntos autores, perdón, y también al derecho de las personas de no tener que ser perseguidas constantemente por el Estado. Entonces, evidentemente, el derecho al tratarse de una especie de también equilibrio y no buscar radicalizar los derechos, busca saber qué plazos exactamente son los que se deben configurar. Y ustedes en la norma van a poder ver estos plazos, principalmente en el artículo 80 del Código Penal, en el que te muestra una serie de situaciones por las que el plazo se va a ir configurando. En su mayoría, el plazo inicia con la consumación o con el cese de la consumación de lo que es el delito. Sin embargo, hay una serie de situaciones, como es el caso, acuden justamente ciertas fuentes del derecho, en este caso más específicamente los plenarios que han ido regulando, interpretando, viendo este tipo de vacío legal, sobre todo lo que es el Acuerdo Plenario 3-2012, ¿no? En el cual al plazo extraordinario de lo que es la prescripción de la pena, lo cual pues ha generado bastante controversia porque es bastante. En el caso de cualquier delito, por ejemplo, algún delito que opte por el máximo de la pena que sea 10 años, más la mitad, 15 años. Entonces, este plazo se podía suspender, suspender hasta por 15 años y pues todavía faltaba lo que tuviera que terminar para que este plazo de prescripción entero por fin culmine. Entonces, ahí va la problemática. Da una serie de que un año no es suficiente. Aunque aquí hay que tener algo en claro. ¿Realmente el ciudadano tiene la culpa de que el Estado no sea eficaz al momento de resolver los procesos? No, por lo tanto, tampoco es un argumento que sea válido. Es que es inevitable que el plazo de suspensión se dé simplemente por un año, sino que va a necesitar muchos más. En ese sentido, me gustaría antes comentar que una de las opiniones más se ha dado es si realmente la jurisprudencia de hoy en día y la que estamos viendo ahora con este acuerdo plenario, último acuerdo plenario referente al tema, es la jurisprudencia puede hacer un control difuso de derechos, porque sí vulnera derechos en contra del procesado, lo podría hacer realmente, y en caso así, ¿qué potestad también tiene de legislar? Porque es un vacío legal que, claro, la Corte Suprema intenta, por así decirlo, acoplar y mejorar, pero que sin embargo, recordemos las potestades que tienen los poderes del Estado. En teoría, el poder legislativo es el único que tiene la capacidad de legislar como tal y el poder judicial de resolver los conflictos que se susciten al respecto del incumplimiento de estas normas, etcétera. Entonces, que la Corte Suprema llegue a intentar legislar, por así decirlo, y esto lo menciona Parión Arana en su artículo, realmente es cuestionable y poco, digámoslo así, poco idóneo. Pero el hecho es este. ¿Por qué el poder legislativo se ha tardado tanto? Y hay que decirlo así, porque remontamos de algo mucho más antes del 2015 inclusive. ¿Por qué el poder legislativo no se había molestado en pronunciarse antes? ¿Por qué recién tuvo que hacerlo en el año 2023? No por nada la ley suelen llamar la ley Soto. Entonces, si era algo tan fácil de simplemente, digámoslo así, llenar ese vacío legal, ¿por qué no lo había hecho más antes el Poder Legislativo? ¿Y por qué no tiene suficientes criterios para fundamentar que sea solamente un año? Ese proceso de inconstitucionalidad probablemente va a durar no va a salir bien a favor a lo que es, no va a ser fundado porque bastantes de los argumentos que presenta Banto son sólidos,
Sin embargo, algo que faltó ahí, para lo que es el Colegio de Abogados de Loreto, es este hecho de por qué se busca que sea simplemente un año. Tanto costaba para el Poder Legislativo decir, claro, para delitos comunes, por así decirlo, tenga que ser un año, pero para delitos más complejos, 2 o 3 años. No es difícil hacerlo. Entonces, esta complicación, y yo por último ya, les vengo a decir, ¿no? Últimamente, ante las deficiencias, hay que decirlo así, que están teniendo las leyes por parte del Congreso de la República, siempre tienen que ser cuestionadas, interpretadas y explicadas por el Poder Judicial por medio del control difuso. Entonces, es inevitable, creo yo, que el control difuso sea una de las pocas formas que se esté utilizando para poder llenar esos vacíos legales e incongruencias que está haciendo el Poder Legislativo. Entonces, yo en mi postura considero que ambas partes tienen ciertas deficiencias. Tampoco la suspensión de plazo de la prescripción de la pena vaya a ser pues tan grande como el plazo extraordinario, pero tampoco puede ser de un año para todos los casos cuando hay casos más complejos. Entonces, entre esos dos se supone que debe haber un equilibrio porque derechos sí están siendo vulnerados y que por lo tanto, si queremos llegar a una solución, realmente se debe buscar más criterios que solamente plantear y decir un año. Así que, bueno, me gustaría escuchar más comentarios al respecto, qué es lo que piensan, porque hay una serie de preguntas que trae consigo este tema. Espero se me haya entendido. Y bueno, ya concluyendo lo que es mi opinión e introducción, digámoslo así, a este tema, por supuesto estaría encantada de escuchar también más opiniones o qué es lo que piensan al respecto. Ok, ¿qué tal, Edith? Coméntanos. Primeramente agradecerte, Nadia, por tu ponencia, ha estado muy interesante. La verdad, yo pienso que la prescripción de la pena, ¿no? Como tú misma has iniciado aclarando, que tiene que ver con el tiempo, con el plazo, en sí es un tema muy importante y muy relevante. Si nosotros nos ponemos en perspectiva de nuestro sistema jurídico, el peruano sobre todo, así sean casos pequeños, como por ejemplo puede ser una demanda de alimentos, otro tipo de casos que quizás no se requieren de tanto trámite, de tanto papeleo, suelen ser muy, ¿cómo se llama? Muy complicados, muy largos, y ahí claramente se ve una deficiencia del sistema jurídico peruano. Y peor aún, ¿no? Si es que tocamos temas como, por ejemplo, pueden ser delitos graves como la muerte, homicidio, violación, entre todas esas cosas. Considero yo que se debe de mejorar varias cosas. Es un tema muy importante que se debe de ahondar quizás mucho más profundamente, se debe de tocar, investigar, como por ejemplo, ¿no? Quizás buscar la manera en que todo este tipo de trámites, todo este tipo de el tiempo invertido para quizás salga una sentencia que muchas veces suele durar incluso años, no genere disturbios. Es más, que no, ni siquiera debería ser de esa manera. Ahora, por ejemplo, ha salido una ley muy controversial que ofrece amnistía a aquellas personas que han cometido, considero yo, horrendos crímenes, ¿no? Por ejemplo, el haber asesinado a varias personas inocentes. Entonces, ¿qué pasa, no? Se les está perdonando, se les está perdonando aquellos delitos, aquellas penas por el tanto tiempo, no tanto, por la tanta desidia de la justicia peruana. Entonces, nosotros debemos de tratar de mejorar eso. Gracias.
Gracias a ti, Edith. Coincido en el hecho de que lamentablemente no es tampoco fácil pensar que las investigaciones en casos complejos, sobre todo cuando no se trabaja con pruebas, con medios probatorios idóneos, dificulta, digámoslo así, el trabajo de los fiscales en cuanto a la investigación. Sin embargo, ahí también va el otro tema. Tampoco es culpa de las personas que el Estado también tenga esas deficiencias. Entonces, es más que nada encontrar un equilibrio al respecto y definitivamente con esta ley y con los acuerdos plenarios no hay un equilibrio, todo lo contrario, se radicaliza a ambos lados, pero aún así considero que todavía hay, digámoslo así, una luz verde a que se mejore de cierta forma estas situaciones al respecto. Y bueno, si alguien también quisiera comentar sobre este tema, que bueno, no sé si tal vez en procesal penal ya lo vayan a llevar o ya lo han llevado antes, aquellos que están llevando penal parte especial. Sería interesante que ya se vean desde luego estos temas, ¿no? Porque originalmente yo inclusive no debería haber abordado ese tema, sabiendo que todavía no llevo el procesal penal, pero aún así investigarlo me ha dado nuevos conocimientos, nuevas cuestiones en cuanto al proceso penal y pues aporta bastante. Yo les recomiendo a todos que se adentren a temas nuevos, no solamente a los simples que llevas por semestre. Bueno, sobre todo a los estudiantes de Derecho, ¿no? Y bueno, sin más, creo que ya te doy el pase, Edith, para que podamos continuar con este podcast. Ok, muchas gracias, Nadia. Reiteramos el agradecimiento a tu persona por tan interesante ponencia. Ahora sí continuamos con el segundo tema, que vendría a ser los mineros ilegales al acecho e intento fallido de la ley MAPE, a cargo del compañero Daniel. Entonces, ya, le pasamos la voz para que pueda iniciar. Ahí está. Buenos días, chicos, nuevamente. Bueno, en realidad creo que este tema es de amplio conocimiento, más que nada para los que estamos aquí en Madre de Dios. Y bueno, resulta, diría yo, francamente caótico, ¿no? El tema de la minería, al menos en las zonas donde se debería preservar la Amazonía por la gran cantidad de flora y fauna silvestre existente y que se sigue descubriendo. De alguna manera nos retrasa como sociedad, ¿no? El pensar tal vez el dinero fácil que se puede obtener a partir de la depredación masiva es una tara mental que nos viene costando bastante. Yo les invitaría a ver, ¿no? Por ejemplo, los últimos videos del ventarrón que incluso llegó el día de hoy. Cada vez más los cambios del clima están siendo más salvajes, incluso creo que no es de sorpresa para nadie el incremento de temperatura que hubo en Madre de Dios, ¿no? Llegando incluso hasta los 35, 36 grados centígrados. Bueno, con esa pequeña introducción que más parece preocupación, iniciamos con el tema. Creo que muchos conocen lo que es el REINFO, el registro de, básicamente llamado de formalización minera, ¿no? El registro integral de formalización minera, que permitía de alguna manera establecer una suerte de espacio intermedio entre lo ilegal y legal. Lo llamaban informal, ¿no? ¿Y por qué decirlo de esta manera? Porque el año que fue creado, si no me equivoco, el año 2017, muchos expertos advirtieron que principalmente la idea era desregular la actividad minera para, en teoría, según ellos, ¿no? Incentivar la economía. ¿Por qué le dicen o por qué hacen una diferenciación entre minería legal, ilegal e informal? Porque, según lo que ellos dicen, era más fácil que el minero que no había cumplido todos los requisitos, en buena cuenta uno sabe, ¿no? Que cuando está transgrediendo la ley
está realizando actividad ilegal, pero les dieron algunos beneficios para que ya no lo consideren ilegal, sino informal, o lo que se solía decir, ¿no? Minero en vías de formalización. Y es curioso ello porque este registro que los convirtió en mineros informales les daba carta abierta a seguir depredando la Amazonía sin supervisión alguna del Estado. Meramente ello ha ido avanzando a gran escala y, y creo que se puede visualizar fácilmente en sectores como La Pampa, ¿no? Es de hecho una aberración lo que se vive en ese sector, porque si bien es cierto, se había catalogado con muchos años de anticipación como zona de amortiguamiento de una de las reservas que tenemos en nuestro país, se supone que no se debería haber instalado ni población, ni realizado actividad de extracción. Sin embargo, a la gente le pareció dar igual y por el mismo hecho de que Madre de Dios es una zona tal vez tan legalista, tan proteccionista del medio ambiente, donde el activismo ambiental sufre bastantes golpes, creo que el hecho del asesinato de dirigentes ambientales ya es muestra de ello. Nos dice, ¿no? Que incluso una población sacando a un congresista que era presidente de una asociación de mineros, que históricamente ha sido catalogado en la región como abogado de mineros ilegales, da muestra, ¿no? De cuál es la voluntad de la población. Y ahí entra a tallar lo que muchos denominan democracia, ¿no? En realidad en la democracia se debe escuchar a la población o se debe pensar en lo mejor para la población. Es lo que yo podría plantear ligeramente para mí, ¿no? En lo personal, el líder debe saber tomar decisiones, a veces en contra de su gente, o en contra de lo que quiera su gente, pero para beneficiarlos a ellos. No tipo Congreso, ¿no? No, el Congreso ya se pasó, ya el Congreso legisla para ellos, pero no legisla a favor de la gente. A eso vamos. Eh, y bueno, creo que no es de desconocimiento igual de la mayoría, que existen varios partidos en el Congreso que han tenido históricamente apoyo de mineros, tienen dirigentes mineros como afiliados y podemos encontrar bastantes, ¿no? Creo que el más fuerte ahora, Fuerza Popular, Acción Popular, Podemos Perú, Unión por el Perú, que ahora sería Juntos por el Perú, y eso no ha pasado desapercibido porque incluso un exministro, no sé si ustedes recuerdan a Pulgar Vidal, en una revista, ¿no? Que se publica por internet, ha, ha despotricado directamente contra sus líderes, ¿no? Ha dicho Keiko Fujimori, Enarno de Soto, Acuña, hasta López Aliaga, del Partido de Renovación Popular, que antes era Solidaria Nacional, han estado haciendo actuaciones curiosamente en el margen de la legalidad, reuniéndose con dirigentes mineros, realizando varios proyectos de ley pro minería ilegal, en realidad, como decía, ¿no? Desincentivar la regulación de la actividad minera desde el año 2017. Y creo que no es sorpresa para nadie que incluso en esos años la pandemia surgió como una excusa para ampliar lo que era el IGAFO, el instrumento que, bueno, necesitaba de alguna manera una revisión por especialistas en materia ambiental para saber si la actividad no chocaba con los intereses del medio ambiente, ¿no? Y a pesar de ello, también se amplió lo que es el reinfo, ahora último, ¿no? Hasta diciembre del 2025. No sé si ustedes se acuerdan de la huelga que hubo en Lima, donde, si bien es cierto, más o menos pasó desapercibida, los congresistas se vieron, sobre todo los de la Comisión de Energía y Minas, con la impetuosa obligación de atenderlos, porque hasta por ahí circularon que hubieron amenazas de muerte y todo lo demás. Y
Si le soy sincero, habiendo leído esta ley MAPE, la ley MAPE que se quiso aprovechar al caballazo, se quiso aprobar, y siendo esta, ¿no?, una propuesta de Dina Boluarte y del tan cuestionado Adrián Sen. Si ustedes quieren revisar, pueden ver su forma de hablar respecto de las víctimas, ¿no? En, en Barrios Altos ante la ONU, o incluso lo más reciente que fue respecto de las matanzas de Dina Boluarte, las de este gobierno, ¿no? Donde injustamente se acribilló a familias, a mujeres y niños, y que han quedado impunes, o que buscan quedar impunes ahora también, con la ley, con la segunda ley de amnistía que llaman, ¿no? Ahora, si bien es cierto, se hizo la ley de amnistía, como mencionó justo nadie en el tema pasado, va a haber, o se está pensando, hacer una segunda ley de amnistía para blindar a todos aquellos policías y militares que ellos dicen acabaron con el terrorismo, ¿no? Con la subversión que iba a haber en el gobierno de Dina Boluarte. Bueno, ya, tonterías aparte, ¿no? En realidad, este proyecto, que ya estuvieron pensando hace mucho tiempo porque recoge ideas desde el año 2017, tiene ciertas controversias. La más fuerte que decían era permitir el uso de dragas. A pesar de que una sentencia del TC ya lo había prohibido porque resultaba en gran medida destructiva, ¿no? También querían consolidar una medida de minero tradicional. Ojito que esa denominación de minero tradicional viene sonando en La Pampa desde hace años. O sea que básicamente estaba dirigida a tratar de regular a la gente de La Pampa, de acá de Madre de Dios, que debe ser una de las zonas más fuertes de la ilegalidad, porque literalmente no sé cómo será la Rinconada, ¿no? Pero si uno se traslada, digamos, de Puerto a Cusco, o de Puerto a Arequipa, que es básicamente la misma vía, solo que unas desviaciones después, uno puede ver a simple vista la depredación ambiental. O sea, a eso hemos llegado, ¿no? Y, y bueno, como mencionaba nuevamente, qué curioso que justo esa ley MAPE tiene dentro de su articulado el aspecto de permitir lo que es la explotación minera, bueno, la minería artesanal en su forma más básica en las zonas de amortiguamiento. La Pampa es una zona de amortiguamiento. O sea, más parece una ley hecha, un proyecto de ley hecho a la medida de los mineros de La Pampa. Y eso es curioso, ¿no? Porque revisando también, documentándome un poco del tema, hace poco varios portales periodísticos sugirieron, y con gran razón voy a decir, que muy gran parte del mercurio utilizado para las zonas de Madre de Dios, incluso de las zonas de Puno, La Rinconada, donde se realizan estas actividades mineras, venía de México, venía del cartel de Sinaloa. Entonces, ya estamos hablando, ¿no?, de tal vez intereses incluso más macabros de deforestación total de la Amazonía. Pero claro, como a la gente de aquí tampoco no mucho le importa, y justo viendo al título, ¿no?, leyes problemáticas y mentes criminales, nada raro sería que esa ley con sus contras recontra evidentes, lo que dirían los jóvenes, las red flags demasiado evidentes, se termine aprobando, ¿no? Es cierto que ya ahora se ha convocado una mesa de trabajo donde participando la fiscalía, las comunidades campesinas y nativas, que incluso también esa ley MAPE, ¿no?, les pone de alguna manera en jaque, porque les dice, si tú tienes una comunidad campesina nativa, tienes derecho
de preferencia para petitorios mineros dentro de tu sector, hasta por un año, si no me equivoco. Si no los has pedido en ese año, de frente cualquier otra persona que venga puede tener directamente petitorio minero y él tendrá preferencia. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Convertir a los campesinos o a los nativos en mineros cuando su actividad propia tradicional es lo que es el cultivo, ¿no? La ganadería. O sea, es una situación totalmente irracional, ¿no? Y si ustedes pudieran ver en Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Para decir Puerto Maldonado, la zona de la Plaza de Armas, la Avenida de León Velarde, hay muchos negocios grandes vacíos. Hay tiendas de 3, 4 pisos sin ni un solo comensal al día, ¿no? Sin ni un solo cliente al día. Yo les pregunto, ¿lavado de activos? Pucha, pero es que la minería ilegal no solo involucra ese delito, ¿no? También, justo con nadie estuvimos hablando el día de ayer, también involucra, por ejemplo, la trata de personas. Y he sabido también que en La Pampa existe explotación sexual de menores de 13 años. Y eso es todo lo curioso, ¿no? A pesar de todas las situaciones que habidas y por haber, parece que nuestros representantes de la patria, como se suele decir, desean agravar la situación. Esto lo vamos a ver concretamente cuando se elabore el dictamen final. Solo ahí vamos a saber qué es lo que quieren realmente para nuestra población. Pero ya habiéndoles indicado qué partidos históricamente han apoyado a esa línea, creo que pueden prever el final, ¿no? Recuerden que están apresurados porque ya se les acaba la mamadera este año, el que sigue, el 2026. Y bueno, ya diversas asociaciones ambientales, incluso los pueblos indígenas, ¿no? Están en contra, pero yo les digo, ¿recuerdan lo que pasó con Santibáñez? Ahora es ministro de Justicia. Entonces, si a la Dina Boluarte, a nuestros congresistas, les importa poco o nada lo que pensemos la población o las consecuencias que pueden tener sus leyes, lo más seguro es que esto caótico se apruebe. Lo único bueno, tal vez que ha habido hace pocos días, es que ha ido un contingente policial bastante importante a La Pampa. Y bueno, yo no sé, ¿no? Lo único que se podría pensar, supuestamente dice que vienen desde el Ministerio de Energía y Minas, planeando ese operativo con el Ministerio del Interior. No sé si es porque quieren votar a los mineros que están alojados ahí para que otros mineros vayan. Ejemplo podría ser, ¿no? La clásica de votar a, a la gente que no se vincula con nadie, pero aún así realiza actividades ilegales y poner a personas que podrían beneficiarse y estar afiliadas, tal vez brindar parte de su explotación a algún partido político. Ya saben, no todo igual está articulado. La policía, los militares son entidades que bastante cuestionadas por el tema de sus vinculaciones con el crimen organizado. Pero yo lo que veo es que si la gente no hace eco de esta situación, poco a poco nos vamos a ir encaminando a un desastre ambiental, ¿no? De hecho, han advertido en diversos espacios de agua de varias comunidades nativas que está comenzándose a ver una contaminación. Y de hecho, ¿no? En el propio Madre de Dios, donde no se puede comer pescado que no sea de pez y granja, porque el pescado del río tiene mercurio y nosotros tomamos el agua de ese río. Ya, con eso concluiría mi participación. Si alguien tiene una participación, estaría encantado. Adelante, Nadia.
Bueno, sí, he tenido la oportunidad de investigar bastante al respecto del tema, de todo lo que conlleva la minería, sobre todo la minería ilegal en Madre de Dios. Y cabe recalcar que cuando alguien habla de minería, nos enfocamos a la gran minería y la mediana minería, pero no tanto a lo que viene a ser la minería artesanal y al pequeño productor minero, que sobre todo se da en la región de Madre de Dios porque no hay mediana ni gran minería ahí. Y curiosamente ese tema de Reinfo, de la ley MAPE, que se remonta hasta años anteriores al 2005 inclusive, y que como lo mencionas, se había creado lo que es el Reinfo en el año 2017, constantemente ha ido alargando su plazo, pareciera que estuviera hecho, y espero equivocarme, para aumentar lo que es la impunidad a aquellos que hacen minería ilegal, porque sí, es prácticamente eso. Es decir, yo siendo minera ilegal, imaginémonos ese caso, me basta con que me inscriba a Reinfo para que no se me impute por minería ilegal, como lo dice el artículo 308, si no mal recuerdo, del Código Penal. Entonces, todos aquellos mineros ilegales se inscriben básicamente a Reinfo para tener esa impunidad y que no los acusen por minería ilegal, que bastantes veces se ha intentado por parte del OEFA, pero que evidentemente quien está encargado de fiscalizar, y lamentablemente así lo dice la ley MAPE, también, es los gobiernos regionales. Y la pregunta es, ¿realmente los gobiernos regionales van a poder fiscalizar en la pequeña y mediana minería? Sobre todo en la región de Madre de Dios, tienen la capacidad y los recursos para hacerlo. ¿Por qué no mejor lo hace otro órgano del Estado como el OEFA, el encargado de fiscalización ambiental? ¿Por qué necesidad? Entonces, ante la deficiencia del gobierno regional, la contaminación está disparada en cuanto a minería en la región de Madre de Dios. De hecho, no es que yo quiera desanimar, pero de por sí estar en Madre de Dios es un gran riesgo. Más de 7 personas de las de 10, 7 personas, cada 7 personas de 10 personas, tiene altos niveles de concentración de mercurio en su cuerpo. Entonces, es así. No es que vengamos a, digámoslo así, inventar todo esto, pero claro, es que el enfoque no se trata de eso. Todos estos gravámenes, estas situaciones se terminan ignorando porque al final de cuentas realmente no es lo que se suele pensar y se suele hablar más que nada de gran y mediana minería. No quisiera alargarme al respecto. Sin embargo, con este nuevo proyecto de ley, y por algo los mineros también han salido a protestar, de alguna manera se está tomando medidas un poquito mejores, por así decirlo, ¿no? Y ya desde el año 2021 se hablaba de lo que viene a ser la suspensión de la inscripción de Reinfo, es decir, tiene ciertos deberes que también si no los cumples se te llega a suspender, ¿no? La inscripción. Y por lo tanto, ya los pequeños a los grandes escalones que necesita subir esto, porque los niveles de deforestación, pobreza y delitos conexos están aumentando y es seriamente preocupante y esperemos que por fin el Estado, digámoslo así, más que brindar buenos recursos para investigar ese tema, sino que ya de una vez vea qué deficiencias está teniendo la ley y que debería, por lo tanto, poder mejorarlas, ¿no? Eso es todo por mi parte. Sí, justamente, en realidad es lo que se tiene, ¿no? Y a mí me gustaría advertir bastante para concluir respecto de mi tema, una disposición que establece ese nuevo proyecto, ¿no? Dice, excepcionalmente se autoriza al Ministerio de Energía y Minas a levantar la suspensión de territorios mineros excluidos en el departamento Madre de Dios. Yo les digo, ¿a dónde va este proyecto de ley? ¿O qué intereses tiene, no? Parece que se enfocan demasiado en Madre de Dios, ¿por qué será? Yo ahí se los dejo entrever a ustedes, en realidad la situación es bastante problemática, por no decir caótica, y así como decían chapa tu choro, ¿no? Yo diría chapa tu minero ilegal y mételo a la cárcel, porque
se están metiendo con el futuro de todos los que vivimos acá en Madre de Dios y los que pensamos quedarnos en Madre de Dios. Con eso te cedería la palabra de nuevo, compañera Edith. Muchas gracias, Daniel, por tu participación. Como no, uno puede observar una ley que puede tener quizás un arma de doble filo, pero ¿qué se podría esperar de tantas cosas que se suelen ver en nuestro medio social, ¿no? Como peruanos en sí, debemos de tratar de erradicar totalmente este tipo de conductas. Ahora sí, vamos a continuar con el podcast. Y ahora tenemos también un tema muy importante, además muy especial, y quizás también, ¿no? Muy controvertida, sobre todo acá en lo que vendría a ser en Puno, en la Universidad Nacional del Altiplano. Se ha estado pudiendo observar una serie de problemas, de circunstancias que se han entrevido entre varios casos, ¿no? Las autoridades, los estudiantes. Y yo considero que este tema que va a desarrollar una de nuestras compañeras es muy importante, sobre todo para que nosotros, ¿no? Como si son, no solo como universitarios, como ciudadanos en sí, podamos ver cómo es que funciona, cuál es el desarrollo, qué retos, qué avances, qué controversias, implicancias posee la ley universitaria número 30220. Entonces pasamos la voz a la compañera Nayeli para que pueda iniciar su disertación. Muchas gracias, compañera Edith. Hola, buenos días con todo, primeramente. Soy Ruth Nayeli Arestegui Yupa, estudiante de Derecho en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Hoy hablaré de un tema muy importante que ha marcado un antes y un después en la educación superior peruana, que es la Ley Universitaria 30.220, que fue promulgada en el 2014. Primeramente, para entrar en contexto sobre esa ley universitaria, tiene un antecedente, una ley que está mucho más antes, que es la ley 23.733 de 1983. Esta ley fue moderna en sus tiempos. En un inicio proponía, por ejemplo, muchos estándares, como que la implementación de la investigación, de algunos también especialidades profesionales, y ante esto había una creciente, se puede decir, como que matrícula por parte de los estudiantes. Entonces, esta ley como que no veía ese aspecto, más que todo en la infraestructura, se podría decir, y tampoco que los estudiantes, había gran cantidad y no había como que doctores o sino catedráticos que puedan enseñar a estos estudiantes. Es por ello que se podría decir había demasiado. Es por ello que esta ley en el año de 1996, mediante el decreto legislativo 882, se permitió la creación ya también de nuevas universidades privadas con fines de lucro. Es obviamente que a estas universidades no era accesible para todos los estudiantes, solo podrían estar como que estudiantes que tengan dinero o sino también recursos suficientes, prácticamente. Entonces, ya en el año 2001, Nicolás Lynch, el ministro de Educación de ese entonces, hablaba de una segunda reforma universitaria. Es por ello que presentó un anteproyecto donde en ese entonces fue denegada eso. Y ya en el 2013, con Daniel Mora, recién este anteproyecto que fue presentada en el 2001, fue como que nuevamente, ¿no? Y recién en el 2014, este proyecto fue aprobada el 26 de junio y promulgada el 9 de julio del 2014. Es una pequeña, es un antecedente a esta ley, a esta nueva ley que es de lo que se está hablando, de la 30.220. Entonces, actualmente las dimensiones claves o lo más importante de esta ley, para muchos se podría decir directores o si no rectores de estas universidades, les parece que es reglamentista, pero para otras personas es como que
era necesario, era fundamental esta nueva ley. Entonces, ha habido como que ciertas controversias. En muchos se puede decir como que se está perdiendo la autonomía de las universidades, pero también si nos ponemos a pensar es que esta nueva ley hace una gran, da estos estándares, da, por ejemplo, gracias a esta nueva ley que se ha promulgado en el 2014, se ha insertado más a la investigación, a que también los catedráticos que están en las universidades tengan grados de maestría, tengan grados de doctorado, porque más antes, en los años 2000, en esos años, solo tenían los catedráticos su título. Y solo con eso normal ejercían o también daban enseñanzas a los estudiantes. Entonces, de cierta manera, esta nueva ley ha traído como que grandes cambios y avances. Y, y actualmente, por ejemplo, se puede decir, hay todavía, en en el 2014, como que se ha promulgado esta ley. Entonces, en ese tiempo había universidades, hay muchas universidades que no estaban licenciadas. Según la SUNEDU, en ese entonces había como que 96 universidades, pero actualmente las universidades que no están licenciadas o sino que han sido denegadas son 44. Eso está en la plataforma de la SUNEDU. Dentro de ellos, obviamente, está en región de Puno está la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, que está haciendo en una pugna, en una controversia. Muchos piensan, o si no, también se dicen que las autoridades mismos de estas universidades no hacen como que más están pensando en lo lucrativo, en beneficiarse, en intereses personales. Es por ello que no logran licenciar fácilmente estas universidades. Y ante esta situación hay muchos estudiantes que están siendo perjudicados y muchos de ellos también se están yendo a otras universidades, realizando traslados internos, externos. Entonces, es una gran problemática que actualmente se está viendo. Y, y ante todo esto, se puede decir una síntesis, una conclusión, es que la ley universitaria 30.220 no es una ley perfecta, pero los hechos demuestran que ha sido un camino positivo hacia un aseguramiento de la calidad educativa y la empleabilidad mediante el licenciamiento, más que todo, y el impulso a la investigación, porque actualmente hay estudiantes que están haciendo artículos, libros, se está fomentando esta investigación. Por cada universidad también hay doctores que tienen que publicar ciertos artículos, estar publicando libros, entonces se ha fomentado gracias a esta ley 30.220. Y de esta forma, tener una educación superior de calidad. Entonces, a partir de estas, siempre va a haber, ¿no?, controversias, falacias que se podrían estar, pero de cierta manera esta nueva ley universitaria también es una gran oportunidad para una mejora, más que todo en el nivel educativo que muchos de nosotros, ¿no?, necesitamos. Eso sería todo. Gracias. Quizás tengan alguna pregunta o algo. Adelante, compañero Daniel. Listo. Sí, me gustaría de verdad hablar bastante del tema, pero bueno, me voy a recortar. Yo he leído bien la ley universitaria, pero la crítica más fuerte que le puedo hacer es el tema de la representación gremial. Históricamente han habido lo que se denomina gremios estudiantiles, centros federados, federaciones universitarias, y un retroceso bastante grande que hay en la actual ley universitaria es que no se lo reconoce. Básicamente, su existencia no está reconocida a nivel legal. Si bien es cierto,
hay estatutos de algunas universidades que reconocen de alguna manera el tema de su implementación, los requisitos para poder formar parte. Incluso en algunos existen delimitaciones para su conformación. Eso ya queda a arbitrariedad de cada universidad. Y yo considero que eso está mal, porque uno, la universidad no puede regular la autorrepresentación estudiantil que no está intrínsecamente relacionada con el gobierno universitario. Primero, eh, los representantes de los gremios estudiantiles no participan en consejo de facultad, no participan en consejo universitario, no participan en asamblea universitaria. Como alguien lo dijo en algún momento, es una figura símil, o bueno, casi símil, a lo que sería un sindicato, pero de estudiantes. Entonces, ahí faltan dos temas, ¿no? Primero, el reconocimiento de su existencia y el segundo, la declaración de no injerencia. Ahora, uno de los problemas que también tiene esta ley universitaria es su poca coercibilidad. ¿Por qué lo digo? Hace poco, no sé si ustedes escucharon que, y justo estaba conversando con una compañera, ¿no? De la ahora Universidad de Bellas Artes, que está en Lima, y lo más caótico de esa situación es que la ley universitaria te dice, si tú quieres implementar una universidad, ojo, cuidado, tienes que tener el respaldo de tu proyecto de ley, o tiene que tener de alguna manera un sentido aprobatorio del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Educación. Si ustedes ven el proyecto de ley antes de que o sea, el camino que ha tenido el proyecto de ley que terminó resultando en la ley que crea la Universidad de Bellas Artes sobre la Escuela Superior de Bellas Artes, de la que está ubicada en Lima, lo que sería, ¿no? La ENSABAP antes, eh, revisan el proyecto de ley, revisan el estudio en comisiones, revisan que, obviamente, ¿no? Se les pidió la opinión, se les dijo, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Esto está bien? La forma en la que estamos articulando, la escuela cumple con los requisitos para ser universidad ahora, etc, etc. ¿Y qué les dijo el MEF? No. ¿Qué les dijo el Minedu? Tampoco. No asegura la calidad educativa, no existe presupuesto suficiente para destinarlo a la creación de una nueva universidad, porque incluso la escuela tenía fondos escasos. Y a pesar de eso, ese proyecto de ley terminó siendo votado y terminó siendo aprobado. Y yo les digo, entonces, si la ley universitaria establece X cosa y al final se crean universidades sin aplicar lo establecido por la propia ley universitaria, ¿qué significa que la ley universitaria es un saludo a la bandera? O sea, eso es lo más caótico, ¿no? Pensar que pueden aprobar o crear universidades sin que tengan mínimamente un respaldo económico o un respaldo educativo, ya te da una mala idea de lo que puede hacer o puede ser la educación superior universal en el Perú, ¿no? Y no es el único caso, porque hay, por ejemplo, ese estado de transición de escuelas o de institutos a universidades, hay lo que se denomina comisiones organizadoras. Y hay casos similares donde comisiones organizadoras que en principio deberían durar alrededor de 3 años, se han extendido hasta 7 años. ¿Qué, o sea, ¿qué te dice eso, no? En realidad, se quieren, como el mismo caso de mi tema, ¿no? Se quieren aprobar cosas al caballazo, sin tener sentido, sin tener fundamentación, sin haber una preparación previa. Eso me recuerda a la Facultad de Derecho de la UNAMAT, donde tampoco se cumple con los requisitos suficientes y los estudiantes quieren hacer lo posible, ¿no? Entonces, ahí yo les digo, ¿no? Eh, Dos puntos. La ley universitaria tiene que tener mecanismos de exigencia, ¿no? Yo diría el primer paso para que la ley universitaria se pueda respetar
sería declarar nulo la creación de las universidades, que no se ha tenido la aprobación previa del MEF y del Minedo cuando eran proyectos de ley. Y segundo, sería que propiamente te garantice de alguna manera un, una buena SUNEDO. No sé si ustedes han escuchado recientemente, ¿no?, del tema justo del licenciamiento. Ubíqueme una universidad pública que no superó el licenciamiento. No hay. Todas las universidades privadas. Y era obvio porque ninguna universidad pública podía haber sido afectada por el licenciamiento, toda vez que sería eliminar una inversión del Estado. Y nosotros acá, en la UNAMAD, que es universidad pública, sabemos las falencias que hay en diversas carreras, sobre veterinaria, lo que son las prácticas en derecho, el mismo tema de contar con suficientes docentes a inicio de año. Entonces, hay algunas cosas que faltan implementar, ¿no? Concluiría con eso mi participación. Muchas gracias, compañero Daniel, por su participación. Es muy interesante, ¿no?, el tema, un interesante análisis sobre el pilar de la educación superior. Bien, ahora de las aulas pasamos a la nueva frontera del crimen y también del derecho. Ahora sí, vamos a tocar un tema también muy controversial, muy importante, que vendría a ser el ciberespacio, un lugar quizás ya no con fronteras físicas, pero que sin embargo se puede ver gran cantidad de estafas, acoso, el robo de información, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, nos podemos preguntar si nuestro país está preparado legalmente para poder enfrentar todas estas problemáticas relacionadas a lo que vendría a ser los delitos informáticos. Y ahora sí, es momento de analizar la ley número 30096, la ley de delitos informáticos. Vamos a discutir sus virtudes, sus enormes vacíos y también los desafíos que enfrentamos en esta era también digital. Entonces, pasamos la voz a nuestro compañero Juan Carlos, quien nos va a deleitar con su ponencia sobre este tema. Muchas gracias, Edith. A ver, un momento. ¿Se me logra ver? ¿Se me logra escuchar? Por favor, denme el visto bueno. Gracias, muchas gracias. Bien. Gracias por la presentación a todo el público que nos está viendo. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. De hecho, los compañeros que me estaban antecediendo, los temas eran muy, muy importantes. Mi nombre es Juan Carlos Arapaticona y hoy les invito a que me acompañen durante los próximos minutos para hablar de algo que realmente nos toca a todos, ¿no? Que es la Ley 30096, la norma peruana que pretende regular los delitos informáticos. No es un tema lejano ni exclusivo de programadores, ¿no? Cuando alguien clona una cuenta de WhatsApp, cuando una empresa queda paralizada por un famoso ransomware, o cuando una voz artificial convence a una persona de enviar dinero, pues estamos frente a problemas que la ley intenta resolver. Hoy haremos no una clase técnica, sino más que todo un conversatorio claro, que es el podcast, ¿no?, que estamos ahorita transmitiendo. Veremos qué va a aportar la ley, qué le falta y qué podemos esperar o exigir como sociedad. Quiero partir por esta pregunta. ¿Por qué fue necesaria la ley 30096? Empecemos por el origen. Por ejemplo, la ley llegó porque la realidad digital exigía respuestas. Antes de que existieran muchos hechos que hoy identificamos como ciberdelitos, quedaban sueltos en figuras penales pensadas para daños físicos o fraudes tradicionales. Por ejemplo, la ley 30096 identificó conductas que tienen sentido común en el mundo virtual: accesos no autorizados a sistemas, daños o alteración de datos, interceptación de comunicaciones y suplantación de identidad digital, entre otras cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque al nombrar el problema, ¿qué cosa hace el Estado? El Estado puede investigar con precisión al tipificar una conducta. Los fiscales pueden atenerse a los jueces que tienen una regla más clara para apreciar lo que es estas conductas. En términos prácticos,
La ley permitió perseguir modalidades concretas de estafa y de manipulación de sistemas que antes eran difíciles de encuadrar. Además, facilitó la cooperación internacional en casos donde la evidencia, los servidores estaban fuera del país de Perú, gracias al Convenio de Budapest. Esto fue sin duda un avance necesario que el Perú ha logrado en estos tiempos. Para aterrizar, pensemos en ejemplos reales y cercanos, por supuesto, ¿no? Que vivimos cotidianamente. La clonación de cuentas de mensajería, pues se ha vuelto una modalidad que ha dejado a muchas familias sin ahorro. El estafador consigue el código de verificación y se hace pasar por un familiar en apuros. Pide una transferencia de dinero y luego desaparece. Más reciente es la clonación de voces mediante inteligencia artificial. ¿Quién no ha visto esos videos, no? También una llamada aparente de un hijo a un padre pidiendo ayuda puede ser totalmente fabricado con inteligencia artificial y 100% se podría decir real. En el ámbito empresarial, el ransomware es una modalidad que ha obligado a pequeñas y medianas empresas a decidir entre pagar un rescate o perder la información esencial que tienen estas empresas. Estos daños pues no son abstractos. Terminan en cuentas bancarias, facturas sin cobranza y usuarios que pierden la confianza en servicios que antes consideraban seguros. Cada uno tenemos alguna empresa preferida que adquirimos cualquier producto. Es por esto que esta ley busca castigar estas conductas, pero aquí viene la complejidad. La existencia de la norma no garantiza una solución automática si la investigación y la prueba no están bien hechas. Ahora vayamos al corazón crítico. ¿Por qué le falta o qué le falta a la ley? Primero, la ambigüedad. Hay términos amplios como acceso ilícito que pueden abarcar conductas que no siempre son maliciosas. Pensemos en el investigador de la seguridad, se puede decir el policía de la seguridad, el llamado white hat en inglés, que prueba una puerta, una aplicación que avisa al responsable, no con claridad, claro que está teniendo un acceso ilícito, pero no se le puede imponer la pena a él porque él está buscando la solución. Segundo, la ley quedó corta frente a la velocidad de la tecnología que estamos avanzando. Herramientas como la síntesis de la voz, los videos que se usan con IA, pues realizan un difícil investigamiento porque lo hacen real con esta inteligencia artificial. Tercero, y esto es lo que es un poco crítica, ¿no? La prueba digital. Un chat, un audio no son admisibles en sí mismos respecto a la cadena de custodia en un proceso judicial. Si la policía o el fiscal toman un teléfono sin realizar una investigación forense, si no registran o verifican los hechos, la prueba puede perder valor y el caso puede fracasar. Cuarto, la proporcionalidad en la práctica. Hemos visto que a veces hay conductas relativamente menores que reciben sanciones que parecen desproporcionadas respecto al daño que ellos lo ocasionan, lo que puede saturar la justicia penal en casos de bajo impacto. En conjunto, todos estos vacíos muestran que tener la norma es solo el primer paso. Su eficacia depende de reglas, capacitaciones, que aún nos falta a toda la sociedad, ¿no? Pero, ¿qué está cambiando y qué debería cambiar? Hablemos ahora de lo que debería ocurrir. Primero, la ley necesita precisión. Distinguir claramente la intención del autor y crear figuras específicas para conductas potenciadas por IA, como fraude basados en voces sintéticas o los videos que se crean, ¿no? Que parecen real. Y eso buscan extorsionar o engañar para obtener bienes. Segundo, el proceso. Necesitamos reglas procesales claras sobre la cadena de custodia digital, requisitos mínimos para la admisión de evidencias electrónicas y estándares de preservación. Sin eso, cualquier avance legislativo será frágil ante una defensa técnica que impugne pruebas. Tercero, la capacidad institucional, diría yo, porque no sirve de nada tener tipos penales bien escritos si no hay peritos en cada fiscalía, si los jueces desconocen de estas técnicas y mucho mayor si la policía no tiene herramientas para una respuesta rápida. Cuarto, la prevención. Claramente debemos hacer campañas de alfabetización digital para que los ciudadanos reconozcan estafas, prácticas seguras de sus contraseñas de cuentas, la verificación de identidad, que es muy importante. Y en otras palabras, quiero decir que las respuestas deben ser íntegras.
la norma, el procedimiento, la técnica y, por último, la educación. Esos 4 fundamentales pilares, ¿no? ¿Qué podemos aprender del derecho comparado en este tema? Por ejemplo, estaba leyendo que países y regiones que han avanzado normalmente sustantivas, que han creado plataformas a colaborar con esta investigación. Establecen una trazabilidad de contenido sintético, por ejemplo, en Estados Unidos, donde exigen transparencia en sistemas generadas por estas IAs. Todo eso facilita la atribución de la prueba. No se trata de copiar modelos, sino de adaptar buenas prácticas. Una regulación preventiva que actúe sobre quienes diseñan y distribuyen tecnología, ¿no? Y reglas también procesales que faciliten la labor jurisdiccional para tener estas garantías. En Perú, esto implica pensar en normas que no solo sancionen, sino que obliguen a crear condiciones para detectar, rastrear y mitigar los daños que serían causados con estas inteligencias artificiales que, la verdad, a la velocidad de la luz van llegando a cosas inimaginables. Yo quisiera dar recomendaciones, 3 recomendaciones para aquellas víctimas que puedan, primero, documentar todo, capturar la fecha y hora de sus mensajes, de sus correos, registrar conversaciones y, sobre todo, no borrar los mensajes originales. Segundo, si hay un dispositivo implicado, solicitar una pericia forense antes de manipularlo, porque mover el archivo o encender el equipo puede alterar evidencias, incluso borrar esos mensajes. Tercero, recibir solicitudes de dinero, verificar otro canal. Por ejemplo, se podría decir que cuando una persona familiar te pide un dinero con tu misma voz, buscar otros medios, por ejemplo, llamar a familiares cercanos que podría decir, ¿sabes qué? Él me está pidiendo y es verdad o no. Y así podemos nosotros todos frenar con esta educación, esta ciberdelincuencia, ¿no? Que se está realmente impactando. Todos estos actos simples, ¿no? Pues, claro, como son simples, lo vemos simples, pero en realidad nos va a apoyar. Para cerrar, esta ley, pues, fue y sigue siendo un pilar necesario en nuestra respuesta al cibercrimen, pero por sí sola, como dije, no basta. Necesitamos precisión legal, reglas procesales, peritos formados, cooperación pública con privados, una ciudadanía mejor informada, porque la injusticia no puede ser una reacción lenta frente a unas tecnologías que avanzan rápido. Debe ser una máquina que combine una prevención, una respuesta técnica, una sanción proporcionada si queremos, pues, un país mejor. Porque de hecho la hay, ¿no? Por eso que no solo debemos castigar mucho con estas leyes penales que muchos conocemos, sino más al contrario debemos educar nosotros mismos, que somos jóvenes, debemos compartir más experiencia como estas plataformas, como estos eventos que hay del podcast, donde tal vez la información va a llegar a personas que realmente no conocían este tema y pues así nosotros podríamos frenar todo esto, ¿no? También les quiero comentar una experiencia que justamente ayer he conversado con un estudiante de ingeniería de sistemas. La verdad, hemos compartido muchas ideas sobre este tema, ¿no? Porque de hecho ellos, pues me dijo, ¿no? Que son mal mirados porque solo se abocan a arreglar computadoras, a actualizar algunos software que fácilmente la inteligencia artificial los puede hacer, pero no, ellos se están especializando ahora que se está viniendo con una gran ola, lo que es la inteligencia artificial, están viendo cómo estos delitos tecnológicos alcanzan a llegar a los sistemas de seguridad que tienen los bancos, que tienen las altas entidades, las empresas grandes. Es por eso que ellos están queriendo especializarse. Último, ¿no? Una tendencia que salió entre ellos es que lleguen a tener un sitio seguro, una página web muy 100% seguro, pero a la vez se están actualizando con el pasar del tiempo. Es por eso que están como una competencia donde está la protección de todos los profesionales que
se abocan acá, no solamente nosotros como estudiantes de Derecho, sino hay varios otros profesionales que están también detrás de ello, ¿no? Y también los ciberdelincuentes que se están actualizando mucho más. Y de hecho me comentó que con el pasar del tiempo, no varias carreras van a desaparecer. De hecho, no, la inteligencia artificial no nos va a ganar en el ámbito social del ser humano, sino que va a poder falsificar muchas cosas, incluso lo va a hacer real, ¿no? En la actualidad, de hecho, he visto cosas sorprendentes como las identificaciones, como los DNIs electrónicos, en cual se pueden vulnerar en el registro del Perú. Y eso un poco como que me causa temor a futuro, ¿no? Porque he visto que cuando tú sales profesional tienes que estar registrado en la SUNEDU, pero hay otros hackers que incluso pueden registrarse ellos mismos para tener o estar en la SUNEDU. Incluso últimamente estaba viendo tendencias que ha llegado a voces de estudiantes universitarios en donde se les puede aumentar su promedio final en la SUNEDU o en los registros de notas que tenemos en las aulas virtuales. Y la verdad me preocupa bastante y tener y combatir eso no solamente es el estudiante de derecho con normas, con escritos, con proyectos de ley, sino que es un combate que todos los profesionales que estamos abarcados detrás de esto tenemos que unirnos y hacer un freno a todo ello, ¿no? Porque hay personas maliciosas que también lo están pensando de igual forma. Y es por ello que debemos tener mucha ética profesional, hagamos una cosa buena, porque el Perú nos necesita. Nosotros somos jóvenes y estamos acá para enfrentar eso, ¿no? Porque en la actualidad que estamos viviendo, no quisiéramos que nuestros descendientes pasen por cosas desastrosas. Sin más que decir, gracias por esta oportunidad. Agradezco mucho al Círculo de Estudios CEP-JURE por este espacio que pues la verdad me ayudó a compartir estas ideas que tenía. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Muy interesante su ponencia. Saludos. Quisiera emitir unas disculpas del caso porque el video no va a ser poder visto en su integridad. Hemos trabajado bastante en intentar recuperar el contenido que falta, donde se hablaba lo que es el último tema respecto de las mentes criminales, un poco el ámbito de la criminología, y donde se recibió bastante participación también del tema de la inteligencia artificial o de cómo es que estas leyes más parecen hechas, ¿no? Por, en buena cuenta, criminales. Por más que se haya intentado revisar los documentos, revisar el UCB con la información, incluso contactarse con el propio YouTube, no hemos podido recuperar la parte faltante del video. Sin embargo, agradecemos que en su emisión haya tenido un total de casi 100 vistas, un poco más de 100 vistas, y aún así vamos a tener que subirlo de nuevo, como ahorita lo deben estar viendo, ¿no? Y esta parte final es solo para decirles muchas gracias a los que se han quedado viendo todo el video completo. El podcast de Jure es una iniciativa sin fondos realmente, y lo que queremos hacer es tratar de seguir trabajando en la difusión de lo que nosotros consideramos importante. No solo la difusión, sino también la discusión de temas de gran aporte a nuestra realidad nacional, ¿no? Y bueno, eso sería todo básicamente. Gracias por seguir a CEPJURE, el Círculo de Estudios Político Jurídico de Jóvenes Universitarios con Responsabilidad y Excelencia. Les deseo un bonito día en el momento en que lo estén viendo, claro. Y ya nos verán pronto en el episodio 4. Esperemos no tener estos problemas de nuevo. El no tener un equipo propiamente y ser el quien habla y se encarga del tema de la grabación y ser un poco también novato, cuesta, ¿no? Pero aún así vamos a intentar darle para adelante y no perder ese ímpetu que se tuvo desde la creación de CEPJURE. Hasta luego.